Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Roger y vamos a resolver un ejercicio de física. El problema me dice, ¿cuál es la superficie del bloque de hielo de 50 centímetros de espesor? Vamos a colocar aquí datos. Muy bien. Bien, y me dice que el espesor del hielo es igual a 50 centímetros. ¿Pero cuál es el espesor? Bueno, el espesor viene a ser esto de aquí. Bien, le llamamos E. Y ese espesor dice que vale 50 centímetros. Muy bien, pero vamos a pasarlo a metros. Entonces multiplicamos por un cociente. ¿Cuál es ese cociente? Bueno, en la parte superior colocamos un metro. ¿Por qué un metro? Porque es la unidad a la que vamos a llegar. Entonces, en la parte inferior colocamos 100 centímetros. Es decir, un metro equivale a 100 centímetros. Entonces, estos centímetros se cancelan. Me quedaría 50 dividido entre 100, simplificando un 0. Un 0, ahora tengo 5 entre 10. Quinta 1, quinta 2, eso de ahí es un medio. Por lo tanto, un medio lo podemos escribir como 0,5 y la unidad que me quedó, metros. Por lo tanto, el espesor ahora está escrito en metros, 0,5 metros. Bien, seguimos leyendo el problema. Dice que sobre el hielo se encuentra un hombre de 500 newton. Es decir, el peso del hombre es igual a 500 newton. Cuando te habla de newton te está hablando de peso. Y además me da de dato que la densidad de hielo es igual a 900. Colocamos densidad de hielo igual a 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Y además el problema considera a la gravedad como 10 kilogramos sobre newton. Ya está. Ahora, cuando tú tengas este tipo de problemas, lo que vas a hacer a continuación es el diagrama de cuerpo libre, el DCL, que es un esquema más o menos básico que nos permite analizar qué fuerzas están actuando en ese sistema. El hielo tiene su peso, entonces ese peso va a ser dirigido hacia abajo. Colocamos peso del hielo. ¿Listo? Ahora, esta persona también va a tener su propio peso. Por lo tanto, colocamos una flechita hacia abajo, indicando el peso de la persona, o peso del hombre. Pero además, para contrarrestar todos esos pesos, existe una fuerza que va a permitir que todo esté flotando. Esa fuerza se le llama la fuerza de empuje. Si no fuera por esta fuerza, todo el sistema se hundiría y ya no habría problema para resolver. Y ahora vamos a igualar las fuerzas que van hacia abajo con las fuerzas que van hacia arriba. Las fuerzas que van hacia abajo, tenemos el peso del hielo, otra más, claro, sumado con la fuerza, el peso del hombre. Y todo esto lo vamos a igualar a las fuerzas contrarias, que vendría a ser la fuerza del empuje. Ya está. Ya tenemos variables que vamos a reemplazar. Pero el empuje, ¿cómo es la fórmula del empuje? El empuje es igual a la densidad del líquido. En este caso el líquido es agua, ¿verdad? Densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen del cuerpo que está sumergido. En este caso, ¿cuál es lo que está sumergido? A ver, ¿lo ves ahí? Solamente el hielo está sumergido, ¿verdad? Nunca tenemos que olvidar esta fórmula, ¿está bien? Muy bien. Ahora la densidad del líquido, eso viene a ser la densidad del agua. La densidad del agua solamente le colocamos 1000, ¿está bien? Multiplicado por la gravedad lo colocamos 10. Ahora el volumen del cuerpo, el volumen del hielo en este caso, que es lo que está sumergido. Para eso tenemos este diagrama, que viene a ser el hielo visto desde otro ángulo, ¿está bien? Entonces el volumen del hielo vendría a ser, como ya tenemos su espesor, que viene a ser 0,5 metros, entonces decimos que el volumen es igual al área multiplicado por el espesor, ¿sí? El volumen vendría a ser, el área viene a ser nada más ni nada menos que toda esta superficie. Y justamente esto es lo que nos está pidiendo el problema, ¿sí? Porque el problema te dice hallar la superficie.
Cuando te pide hallar la superficie, te está hablando de hallar el área, es decir, toda esa área donde el hombre está pisando. Bien, entonces decimos área multiplicado y su espesor. ¿Cuánto es su espesor? 0,5 metros, ¿no? Ahí está. Lo podemos expresar como 1/2 también, no hay problema. Y esto vendría a ser el volumen de hielo. Entonces aquí colocamos área dividido entre 2, o área multiplicado por 1/2, que viene a ser lo mismo. Bien, ahora aquí el peso del hielo. Recuerda que el peso lo podemos escribir también como la masa, en este caso masa del hielo multiplicado por la gravedad. Pero además, como no me está dando la masa de hielo por ningún lado, entonces vamos a jugar un poquito con las fórmulas que ya conocemos. Por ejemplo, que masa es igual a densidad por volumen. Decimos que esto es igual a densidad del hielo multiplicado por el volumen del hielo. Pero este volumen del hielo es igual a esto de aquí, ¿verdad? A área sobre 2. Entonces simplemente aquí reemplazamos área sobre 2. Ya está. Y multiplicado por la gravedad, que vale 10. Y aquí también decimos que la densidad del hielo, ¿cuánto es? Acá está, ve. Densidad de hielo 900. ¿Sí? Y simplificando esto de aquí, decimos mitad, aquí quedaría 5 por 900, eso es 4500, ¿verdad? Multiplicado por el área. Entonces, peso de hielo lo escribimos como 4500 multiplicado por el área, más este 500 que sobra por acá. Ahora, de igual manera, aquí podemos simplificar, mira, ve, mitad, mitad, 5, ¿verdad? Y este 5 multiplicado por 1000, tenemos 5000 multiplicado por A, igual a 4500 multiplicado por A, más 500. Este 4500 lo puedo pasar a restar a este lado, entonces quedaría simplemente 500 multiplicado por A, y esto es igual a 500. La variable que yo tenía que hallar es el área, ¿verdad? O la superficie. Es lo que me dice el problema. Entonces el área, simplificando aquí a los costados, 500. Y aquí 500, simplemente el área es 1 metro al cuadrado. Ya está. Esta es la respuesta.